Muy buenos días, iglesia. Le doy gracias a Dios por estar hoy aquí delante de ustedes. El texto que vamos a estudiar el día de hoy es el capítulo 15 de Lucas. El tema es el arrepentimiento, marcando un cambio diario. Marcando un cambio diario. Y el título para esta prédica es Volviendo en sí. La idea es que todo aquel que se arrepiente y cambia su camino, es un motivo de gozo para Dios, es un motivo de gozo para el Señor y debe ser un motivo de gozo para nosotros. Antes de iniciar, quiero leerles 1 Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nos regala esta palabra y es un pequeño resumen de lo que es el Evangelio, de lo que es la obra de Jesús. Él vino por los pecadores, Él vino a salvar a los pecadores. Y dice Pablo que de los cuales Él es el primero. Imagínense, Pablo, apóstol de Jesucristo, un hombre que trabaja y trabajó en la obra del Señor Jesús en su tiempo arduamente, pero se considera el primero de esos pecadores. Lucas 5:32 también lo complementa y dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es ese trabajo, esa obra maravillosa de Jesús, la que hoy nos tiene aquí reunidos. Vamos, por favor, al capítulo 15 de Lucas. En este capítulo 15 vamos a encontrar tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Muy probablemente ya las hemos leído antes y las hemos estudiado. Sin embargo, vamos a ver cómo estas tres parábolas se complementan entre sí, como lo hace toda la palabra del Señor. Y espero, y le he pedido a Dios, que cumpla ese propósito con esta palabra para lo cual ha sido escogida y ha sido predicada. Por lo cual quiero invitarlos para que oremos antes de que comencemos esta lectura y entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te doy muchísimas gracias, bendito Dios, en esta mañana. Señor, te alabo, te bendigo. Colocamos, bendito Dios, delante de ti este tiempo, Señor, y te doy gracias, bendito Dios, por esta maravillosa oportunidad, Señor, de poder entregar tu palabra, Señor. Pero agradecerte aún más, bendito Dios, porque ha sido de gran provecho, Señor, para mi vida primeramente. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cumplas el propósito, Señor, con esta palabra, para el cual tú la has escogido el día de hoy, Señor. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra, en el dulce nombre de Jesús, y bajo la santa unción, Señor, de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Lucas capítulo 15. La primera parábola habla acerca de una oveja perdida. Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los discípulos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Claramente buscaban provocar a Jesús. Entonces, versículo 3, él les refirió esta parábola diciendo, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí vemos una actitud de parte de los fariseos y los escribas que estaban murmurando acerca de cómo este Jesús
se juntaba con pecadores, se juntaba con publicanos, como si fueran un tipo despreciable de personas. Y claramente lo eran para los fariseos y publicanos. Eran enfermos de muerte, eran pecadores. Recuerden que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y como dice antes, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A quién le gustaría juntarse con un muerto? ¿Quién compartiría o comería con un muerto? El único que lo hacía era Jesús. Pero muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, se nos sube la santidad a la cabeza, se nos sube la justificación a la cabeza y tal vez nos comportamos como estos fariseos y publicanos. Porque tenemos personas preferidas a las cuales nosotros podemos compartir con ellas, podemos hablar con ellas, pero hay otros a los que tal vez no nos atreveríamos. Hay otras personas a las que tal vez nos cuesta trabajo acercarnos. Esta actitud de estos fariseos y estos escribas nos llevan a hacer la siguiente pregunta. ¿Hay algo que actualmente me aleja de personas que necesitan de Cristo? ¿Hay algo que lo aleja a usted de acercarse de pronto a un indigente? ¿Hay algo que lo aleja a usted de acercarse a un político? ¿Hay algo que lo aleja a usted de acercarse a un joven de estos muchachos de primera línea, que se llaman ahora de acuerdo a esta situación que estamos viviendo? ¿Hay algo que lo aleja a usted de acercarse a un policía, a un integrante del ESMAD? Es muy fácil en esta situación tomar un bando, tomar un partido, o tener unos pensamientos que pueden ir en contra del conocimiento de Cristo. Vemos muchas injusticias, claro está. Pero si el Señor ha tocado nuestro corazón realmente y permitimos que sea Él quien coloque su amor en nuestra vida, pues no deberíamos tener ningún problema en acercarnos a ninguna persona para compartirle de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para negarle el privilegio de conocer a Jesús a una persona que lo necesita? Lastimosamente, nuestro orgullo, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, a veces así lo hace. Decimos, no, le voy a compartir a mis amigos porque son mis amigos. Le voy a compartir a mi familia porque es mi familia. Pero a estos otros vándalos, a estos vagos, o a estos policías, o a estos políticos, pues no sé, que se encargue el Señor, que se encargue otro. No podemos dejar que una ideología, que un pensamiento político, o que una enseñanza mal recibida nos desvíe del verdadero propósito para el cual el Señor nos tiene en este mundo. Pero veamos cuál fue la actitud de Jesús frente a estas acusaciones, frente a estas murmuraciones y frente a estas provocaciones que tenían los fariseos y los publicanos. Dice que entonces él les refirió esta parábola diciendo, él no los enfrentó, él no les dijo, bueno, a ver, ¿qué es lo que les pasa conmigo? ¿Qué es lo que están hablando? No, él dijo, bueno, pues hace una pregunta y dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? No dice, va, la busca un momento y si no la encuentra, pues la deja perdida y hasta luego. ¿Por qué no? Porque este pequeño animal, estas ovejas, pues hablemos un poquito de las ovejas. Las ovejas son de los primeros animales que el hombre domesticó con fines alimenticios. Se dice que más o menos 7000 años antes de Cristo comenzaron a ser domesticadas las ovejas y a ser tenidas en cuenta, digamos, para los rebaños, para lo que era carne, leche, y más adelante con la lana.
Pero una oveja sin pastor no puede volver a la casa. Una oveja sola no tiene la capacidad de orientarse en los valles y fácilmente se pierde si no es guiada por un pastor, ya que su tendencia natural pues es seguir a alguien. La oveja no va a volver al redil si el pastor no la busca. Una oveja que ha sido domesticada y se pierde tiene muy pocas probabilidades de vivir afuera, como una oveja salvaje, y su pastor lo sabe. Es por eso que el pastor diligentemente prefiere dejar a las 99 en el desierto e ir a buscar a esa oveja hasta encontrarla. Dice el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando el pastor encuentra esta oveja perdida, la coloca sobre sus hombros. No se la lleva caminando nuevamente, sino que la carga y la lleva sobre sus hombros. Y está gozoso, está feliz de haber encontrado a esa oveja. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este pastor sabe el valor de una oveja. Este pastor sabe lo que le podía haber pasado a esa ovejita si se perdía. En febrero de este año se hizo viral una ovejita que estaba en estado salvaje y fue encontrada. Estuvo perdida alrededor de 4 o 5 años, según pues, lo que pudieron identificar. Y eso fue de acuerdo a la cantidad de lana que le fue esquilada. Fueron alrededor de 35 kilos. Esta oveja, dicen que antes pertenecía a un rebaño y que de un momento a otro, pues, obviamente se extravió. Cuando la encontraron estaba enferma y casi ciega porque la lana que cubría su rostro, pues, no la dejaba ver. Dicen que, pues, estaba muy delgada porque, pues, alimentarse le costaba mucho alimentarse porque no podía ver qué era lo que necesitaba comer. Yo creo que en este momento nosotros tenemos mentalmente una imagen de las ovejas, que son un animalito bonito, esponjosito, blanquito. Y si tenemos una cajita de promesas en la casa de ovejitas, pues vemos que unas ovejas bien lindas, bien dibujaditas. Pero quiero mostrarles cómo encontraron a esta oveja perdida. Quiero mostrarles cómo esta ovejita apareció. Ahí lo están viendo en su pantalla. Esto le sucede a una oveja perdida. Esto le sucede porque no hay quien le esquile, no hay quien le corte la lana, no hay quien esté pendiente de sus enfermedades, no hay quien la alimente. Y eso era lo que sabía el pastor. Sabía que si esa oveja se perdía, podía pasarle lo que estamos viendo aquí en pantalla. Es por eso que así es como se ven las personas perdidas en este mundo, cargadas de pecado, cargadas de angustia, cargadas porque no han sido trabajadas por el buen pastor, no han sido esquiladas por la palabra, que es esa espada de doble filo. Y así nos podría pasar a nosotros, si nos alejamos del pastor, si nos alejamos del Señor Jesús, si nos perdemos. El versículo 6 es muy importante, porque dice que al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Y como dice Romanos 8:35 al 39, no lo vamos a leer, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aunque esta oveja está perdida, aunque nosotros en nuestra rebeldía muchas veces hagamos como esta oveja y queramos salir de ese redil, pues no vamos a pasar a ser propiedad de nadie más, porque nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Somos sus ovejas. Por eso él habla ahí de mi oveja. El hecho de que se haya perdido su oveja no significa que no siga siendo de él.
sigue siendo de este pastor. Y por eso la palabra de Dios dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús diario busca a esa ovejita perdida y de seguro la va a encontrar. Jesús diario nos busca. Y aunque vaguemos por los valles como esta ovejita, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Veamos la siguiente parábola. Vamos a dejar el versículo 7 para más adelante. Versículo 8. Vamos a hablar de la moneda perdida. Dice, ya dijo, o qué hombre vosotros teniendo las ovejas no va a buscarlas. Ahora dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Las dracmas eran unas monedas que eran dadas a las mujeres palestinas junto como con el anillo de compromiso. Como actualmente nosotros hablamos de pronto de las arras, los que conocen las arras, que son unas moneditas que se dan durante el matrimonio, son algo pues como una tradición. Y esa mujer dice que perdió un dracma, perdió una de esas monedas, y dice que enciende la lámpara. Pero ¿dónde hemos más escuchado esta palabra lámpara? Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que esta mujer representa a la iglesia. Y esta lámpara representa su palabra, la palabra de Dios. Que nosotros como iglesia debemos tomar esta lámpara, esta palabra de Dios, y buscar diligentemente esa moneda que se ha perdido. Ese hombre, esa mujer que están perdidos sin Jesús. Buscarlos con diligencia hasta encontrarlos. Versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Tanto el versículo 6 como el versículo 9 de estas dos parábolas nos llaman a gozarnos, a alegrarnos, porque hemos encontrado, porque se encontró la oveja, porque se encontró la moneda. El versículo 6 y 9 nos llaman a gozarnos cuando una persona decide arrepentirse y volver sus ojos al Señor. Ahora vamos a leer el versículo 7 y el versículo 10 juntos. Versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y nosotros decimos, claro, es una bendición. Gloria a Dios por un hombre que recibe al Señor Jesús en su corazón, en su vida, y se arrepiente y decide cambiar el rumbo de su vida, siguiendo el camino del Señor, teniendo una relación personal con Dios. Pero aquí habla de la palabra pecador. Y recordemos lo que les leí al principio. Primera de Timoteo 1:15. Dice que el Señor Jesús vino no por justos, sino por los pecadores. Y Pablo decía, del cual yo soy el primero. Pues nosotros seguimos siendo pecadores. Y el que diga que no, como dice la palabra de Dios, hace mentiroso a Jesús. Nosotros también podemos perdernos. Nosotros también podemos alejarnos de la palabra, podemos alejarnos de la iglesia, podemos alejarnos de la congregación. Pero asimismo el Señor seguirá buscándonos. Asimismo el Señor seguirá colocando personas ahí para que volvamos a ese redil, para que volvamos a ser parte de ese conjunto de esas 10 dracmas, para que volvamos a completar esas 100 ovejas. Veamos entonces ahora la parábola del hijo pródigo. Comienza a partir del versículo 11
y termina este capítulo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Paremos ahí. Aquí vemos un ejemplo ya no de una oveja, ya no de una moneda, sino de una persona, con voluntad propia. Y con tal irreverencia hacia su padre, que le dijo, quiero mi parte de mi herencia. Normalmente la herencia se reparte cuando los padres mueren. Es lo más, es como lo que más se ve. Sin embargo, hay padres que pueden hacerlo en vida. Y en este caso, según Deuteronomio 21:17, la parte que le tocaba al hijo menor de estos 2 hijos era 1/3 y la parte del hijo mayor eran 2/3 de esa herencia. Este hijo dice, dame mi parte. Y una vez tiene su parte, dice que no muchos días después, o sea, digamos que una semana, vamos a colocarlo aquí, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se alejó del padre. Recibió lo que tenía, recibió esas bendiciones, recibió ese dinero y decidió apartarse de ese papá. Decidió irse lejos. No dice que como hijo tomó y alquiló una casa en un barrio al lado o en la misma ciudad. Dice que no, que se fue a una provincia apartada, lejana. Y eso sucede muchas veces cuando nosotros, con nuestra rebeldía y nuestra irreverencia, decidimos que para enfrentar algún problema o alguna dificultad, pues tomamos una actitud irreverente hacia Dios muchas veces y decidimos buscar en otras cosas. Y eso hace que nos apartemos, que nos alejemos de esa relación, que nos alejemos de esa protección de Dios. Versículo 17, que es el que se encuentra en el título, dice, y volviendo en sí. Y volviendo en sí, recobrando su conocimiento, dándose cuenta de quién era, reconociendo qué había recibido, reconociendo quién era su padre, reconociendo qué había vivido antes. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y esto es lo que en cualquier momento de crisis, de fe, o de angustia, o de problemas, que a veces dejamos que el pecado sea el que se enseñoree en nuestras vidas y nos aleje del Señor al punto de querer desear comer la comida de los cerdos, al punto de tocar fondo, pues tenemos que volver en sí. Tenemos que volver a ser conscientes de qué hemos recibido, de quién es nuestro Padre, de quién mora en nuestro corazón, de que es el Espíritu Santo el que vive en nuestras vidas. No sé por qué situación estés pasando, pero sé que no todo en nuestras vidas es color de rosa.
siempre vamos a tener una dificultad, siempre vamos a tener un problema. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, a veces somos débiles y dejamos que el pecado se adueñe de nuestra vida y nos alejamos de nuestro Padre Celestial. La invitación es a que volvamos en sí, a que recobremos ese conocimiento de quiénes somos y qué hemos recibido. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que todo lo tenemos, que hemos sido justificados. Es por eso que es un llamado al arrepentimiento diario, de dejar el pecado a un lado, de diariamente arrepentirnos y cambiar nuestro camino. Y decirle, Señor, como este hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sabemos que el Señor, como dice en su palabra, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y recibirnos en su amor nuevamente. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este hijo volvió en sí, recobró ese conocimiento que tenía de él y de su padre, y se levantó. Se levantó, ¿por qué? Porque ya había tocado fondo. Y hay algo bueno en tocar fondo. Como dicen, es un cliché, pero pues no puedes ir más abajo. Si ya tocaste fondo es el único camino que te quedas hacia arriba. Y es lo que tenemos que hacer. Si estamos tocando fondo, si sentimos que hemos tocado fondo en nuestra vida, pues como dice el versículo 20, levantémonos y vamos al Padre. Y vamos a ver cómo el Padre nos está esperando, con los brazos abiertos, con amor, con misericordia. Y si aún no has tocado fondo, te invito a que no intentes hacerlo, a que pares, a que te arrepientas y cambies tu camino. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, nuevamente he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero miren la actitud del padre. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Venía sin zapatos. Imagínense. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos la relación que hay entre el gozo de encontrar lo perdido. Sin embargo, las dos parábolas anteriores nos estaban hablando de una oveja y una moneda, algo que por voluntad propia no podía volver. Pero aquí, el hijo, volviendo en sí y retomando su camino, vuelve al Padre, voluntariamente. Y en cualquiera de estos tres casos, la respuesta y el resultado debe ser gozo. Gozo por el arrepentimiento de este hijo, gozo por el arrepentimiento de un pecador, gozo por lo encontrado, por encontrar al perdido. Versículo 25. Y aquí fue donde el Señor le comenzó a responder a estos fariseos y a estos escribas. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Miren el Señor Jesús cómo los
les mostraba esa actitud que tenían los fariseos y los publicanos. Diciéndole, miren, los fariseos y los publicanos se jactaban de guardar la ley y sobre todo la limpieza, al punto de que ellos pues no querían ni siquiera juntarse con los pecadores. Pero el Señor, miren cómo les dice, pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Él, el padre, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Él le dice a estos fariseos y a estos publicanos, y les reconoce, tú eres mi pueblo. Israel, tú eres mi pueblo, y siempre has estado conmigo. Pero por nosotros los gentiles, por ese hijo perdido, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Para concluir, la oveja y la moneda no podían volver por voluntad propia. Por eso es que hay que buscarlas hasta encontrarlas. Así es nuestro deber y como está escrito en la Gran Comisión. Nosotros somos los representantes de Dios en este mundo. Y así hay muchas ovejas y muchas monedas perdidas. Así hay muchas personas perdidas. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el Señor mostrándonos que nosotros somos los que debemos ir a buscar esa oveja, que nosotros somos los que debemos buscar esa moneda perdida. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5:20 lo dice muy claro. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros estamos llamados a reconciliar este mundo con el Señor, con Dios, independientemente de nuestra postura política, de nuestra postura social, cultural. Este es el mandato del Señor y esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Pero también a aquellos hermanos o personas que ya han recibido al Señor, que han vivido bajo la casa del Padre y que han decidido tomar esa herencia y alejarse de Él, pues también estamos llamados nosotros en oración a estar pendientes de estos hermanos y a orar para que tomen el camino del arrepentimiento y que vuelvan a la casa del Padre. Y como conclusión de todas las parábolas, gozarnos cuando llegue una persona que ha sido perdida y llega y encuentra nuevamente el camino en Jesús. Y gozarnos cuando un hermano que tiene una crisis de fe o que se ha alejado de la iglesia retoma nuevamente el camino del Señor. Que el Señor bendiga esta palabra, que nos bendiga a todos.